Hola, buenos días a todos. Bienvenidos. Yo soy la representante de la UIMP, soy la gerente y simplemente me corresponde iniciar esa bienvenida inicial y un poco hacer la presentación del encuentro. Así que, bueno, tiene la palabra José Antonio Gil Celedonio, que es el director del encuentro. Muchas gracias, María. Muchas gracias al rector de la UNED y en su representación, de la UNED, perdón, de la UIMP y en su representación a la gerente de la UIMP, a la que me une muchos años de amistad y de correrías profesionales, por decirlo así. Así que es un placer para mí que, en representación del equipo de gobierno de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, nos acompañes. Yo quiero ser muy breve también. La verdad es que este curso para nosotros es un curso muy especial y abro el nombre también de las dos secretarias del curso, Miriam Verde Tabada y María José de Concepción Sánchez, porque estamos de efeméride y felizmente la UIMP también está de efeméride, y así que este año lo dedicamos a hablar del futuro de la propiedad industrial a la luz de los últimos 30 años. Y es que rara vez es cualquier futuro posible sin hablar al menos del pasado reciente, que será de lo que yo hablaré en la conferencia inaugural, así que no me voy a hacer un spoiler a mí mismo. En todo caso, es una ocasión muy especial. Renovamos, como cada año, nuestra colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, como venimos haciendo desde hace 16 años. Me viene a la memoria el muy difícil curso del año 2020, que finalmente celebramos de una manera totalmente accidentada, pero con muy buena labor por parte de la UIMP en la sede de Sevilla. Finalmente, dado que fue imposible por las circunstancias del coronavirus celebrarlo aquí. Así que, como dije el año pasado en un aula de la planta baja y como digo este año en este aula, es un placer volver a estar aquí y renovamos nuestros votos con la UIMP, así que seguiremos estando aquí al futuro. No voy a adelantar nada, por tanto, de la conferencia, así que reitero mi agradecimiento a la UIMP en la persona de su gerente y, sobre todo, doy las gracias a todos los asistentes, a todas las asistentes por acompañarnos durante esta semana, que será muy interesante y, además, con unas temperaturas ostensiblemente más bajas que en la ciudad en la que prestamos servicios, en Madrid. Así que muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, yo quería daros las gracias por haber elegido este lugar como foro del encuentro, más allá de que este año, lógicamente, tiene el aliciente adicional del elemento climático. Este encuentro, como decía José Antonio, coincide con el 90 aniversario de la UIMP. Nosotros estamos de celebración, acumulamos un poco más de juventud que la Oficina de Patentes y Marcas, pero bueno, no por ello con menos empeño. Y este año es particularmente significativo porque lo hemos dedicado. El hilo conductor, de alguna manera, de los cursos de este año es, bajo el lema de Anticipando el futuro, reflexionar acerca del pasado y proyectarnos hacia el futuro. Y creo que el curso y la materia de propiedad industrial realmente es una de esas que cumple esos dos elementos, ¿no? Esos dos elementos de puente entre el pasado y el futuro. Bueno, nos alegra comprobar también que existe una relación institucional de largo recorrido, y la prueba de ello es que una buena parte de vosotros trabaja en la Oficina de Patentes, así que, bueno, pues me alegra dar la bienvenida también a la institución y personalmente a José Antonio, a quien conozco desde hace bastantes años. Sabiendo que vosotros también estáis de aniversario, que cumple 30 años nada menos, bueno, pues un poco hacer el recorrido desde el año 1992, ¿no?, en el que se aprueba la primera ley de propiedad industrial. La parte de propiedad industrial es una política pública de gran relevancia en la que confluyen elementos regulatorios de diferentes planos, en la que confluyen el sector público y el sector privado, en la que además existen muchas novedades, ¿no?, que por la relevancia tecnológica, las novedades tecnológicas de manera directa le afectan, y por lo tanto, bueno, pues es un elemento que contribuye sin duda, ¿no?, a las economías y a las sociedades. Por lo tanto, es un elemento muy relevante a la hora de abordar el futuro. En este encuentro creo que se van a tratar bastantes aspectos de contenido, ¿no?, que incluyen durante toda la semana, que es una duración bastante extensa, lo cual da tiempo para pensar y reflexionar, ¿no?, que en el fondo es un poco de lo que se trata, sobre patentes, sobre marcas, sobre diseños industriales, con representación de gente de la Comisión Europea, de las oficinas internacionales, ponentes españoles, ponentes de la academia, ponentes del sector privado, es decir, un conjunto con una visión muy global, ¿no?, que de alguna manera nos ayuda a pararnos y avanzar. Así que,
Bueno, pues yo os invito a que este espacio sirva como reflexión. En su momento José Hierro denominó este ámbito de la Magdalena como el faro de la libertad. Así que, bueno, sentíos bienvenidos y espero que este conjunto de elementos del entorno sirva para ayudar a reflexionar y un poco a hacer balance respecto a esos 30 años y a los próximos 30 que seguro que vendrán con muchos éxitos. Así que bienvenidos. Muchas gracias. Pues, María. Pues muchas gracias a la gerente de la UIMP. Voy a comenzar con la ponencia inaugural, en la que, además, teniendo en cuenta que hay varios ponentes del curso, tanto los ponentes que me acompañan el día de hoy como otros ponentes que nos van a acompañar a lo largo de la semana, pues creo que es interesante hacer una especie de recapitulación. Los que somos historiadores nos gusta mucho recapitular y hacer un determinado análisis del estado actual de cosas, siempre relacionándolo tentadoramente con causas profundas, pero yo voy a centrar más en elementos más o menos inmediatos a partir del año 1992. El año 1992 no solamente fue un año importante para España, porque fueron las famosas Olimpiadas de Barcelona o la Exposición Universal de Sevilla o la Capitalidad Europea de Madrid, sino que para nosotros, como servidores públicos relacionados con la Oficina Española de Patentes y Marcas de una manera más tendencial o de una manera más temporalmente acotada, es bastante importante, porque en ese año se aprueba la Ley 21/1992 de 16 de julio, es decir, se aprobó prácticamente por estas fechas, de industria. Fue una ley sectorial en la cual se abordaron diferentes aspectos como la regulación de la seguridad industrial y determinadas cuestiones con posterioridad a unos años bastante turbulentos para la industria española, una época de reconversión industrial debida también al ingreso de España en las comunidades europeas, las entonces llamadas comunidades europeas, hoy Unión Europea, que yo creo que marcan también una de las líneas fundamentales para entender la evolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y es que quizá lo primero que yo querría comentar, como la mayoría de las personas aquí sabéis, es que la evolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas viene a una absoluta relación paralela con la evolución del derecho europeo y sobre todo con la profundización en el mercado interior de la Unión Europea, como veremos a continuación. Pero no voy a adelantarme y voy a hablar un poco sobre todo de estos últimos 30 años de la oficina, aprovechando esa efeméride que me alegra saber, como ha dicho la gerente de la UIMP, que siempre vamos a cumplir años más o menos a la vez, ¿no? La UIMP tiene 90, nosotros tenemos 30 desde su configuración actual de la OEPM y así los vamos a seguir cumpliendo. Pues bien, esta Ley 21/1992, en una disposición adicional, en la disposición adicional primera, tocó a la entonces organismo autónomo Registro de la Propiedad Industrial. Yo cuando era preparador, y Miriam tuvo la desgracia de sufrirme como preparador, os lo podría decir, yo siempre daba mucha importancia a las disposiciones adicionales de las leyes, y es que en las disposiciones adicionales de las leyes se encuentra siempre una información que tiene un valor muchas veces muchísimo mayor al que se encuentra en el articulado. Pues bien, en este caso, para nosotros, esta disposición adicional primera de la Ley 21/1992 tiene una significación prácticamente de efeméride en este caso, ya que celebramos los 30 años desde que se modificara a través de esta disposición adicional primera la Ley 17/1975, una ley preconstitucional por la que se creaba el organismo autónomo Registro de la Propiedad Industrial y se modificaba y se llamaba a partir de ese momento la Oficina Española de Patentes y Marcas, conservando la naturaleza jurídica por ahora, en ese año 92, de organismo autónomo. En este caso, yo la verdad es que he sido incapaz de encontrar a qué se debe este cambio de denominación. La ley es muy parca en su exposición de motivos, no dice nada más allá de que se cambia el nombre para seguir un poco las tendencias actuales. Yo lo que sí creo es que este cambio de nombre desde el Registro de la Propiedad Industrial a un nombre considerablemente más amplio, como es el de Oficina Española de Patentes y Marcas, sigue un poco la senda de muchos cambios de nombre que se pueden observar en los organismos internacionales
quiero decir, en los organismos nacionales de otros países, que, por ejemplo, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos se llama USPTO, la Oficina del Reino Unido se cambió no hace mucho tiempo y pasó de su nombre tradicional a UK Intellectual Property Office. Ellos han utilizado el término propiedad intelectual y, en fin, digamos que la tendencia de la mayoría de instituciones en nuestro entorno geopolítico inmediato ha sido la de cambiar el nombre desde una postura más registral hasta nombres como oficina, instituto, autoridad, es decir, este tipo de nombres que dan una sensación más amplia y un enfoque de política pública mucho más amplio que luego podré repasar. En este sentido, por ello, es bastante interesante este cambio de nombre en el año 1992 que se operó bajo la dirección de la oficina de Julio Delicado, que, como sabéis, hace ya unos años que falleció y, por tanto, no le podemos preguntar exactamente qué estaba en la mente, pero sin duda lo podremos investigar. No obstante, estoy seguro de que el cambio de nombre se produjo en este contexto y también en un contexto de modernización de la administración pública, que es lo que quiero abordar yo en esta parte de la conferencia que voy a iniciar ahora. Y es que la primera parte de la conferencia quiero hacerla circular en torno a una idea, que es que la oficina, a pesar de tener un ordenamiento jurídico a aplicar de carácter singular, como es el ordenamiento jurídico de la propiedad industrial o de la propiedad intelectual en sentido amplio, no deja de ser un organismo administrativo, un organismo público y, por tanto, sometido al derecho administrativo. Y por ello, esta primera parte, quiero hablar un poco del contexto administrativo en el que hemos vivido los últimos 30 años. Pues bien, en el año 1992, la mayoría de las personas que estáis aquí recordaréis que había dos leyes significativamente importantes para la oficina, dos leyes que ponen un ejemplo absolutamente directo de lo que yo estaba hablando anteriormente, como es el influjo del derecho entonces comunitario en nuestro ordenamiento jurídico, y hablo, por supuesto, de la Ley de Patentes del año 1986 y de la Ley de Marcas del año 1988, absolutamente influidas por el ingreso de España en las comunidades europeas, que, como sabéis, tuvo lugar en el año 85 con efectos en el año 86. Pues bien, estas dos leyes ya abordaban algunos aspectos de la oficina, sobre todo aspectos sustantivos y procedimentales relacionados tanto con el derecho de patentes como con el derecho de marcas, y es con posterioridad a esas leyes con la cual esta Ley 21/1992 de Industria, a la que voy hablando, hace cambiar la denominación de la oficina a Oficina Española de Patentes y Marcas. Pues el siguiente hito administrativo que yo creo muy relevante sería la aprobación en el año 1997 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, los que hemos opositado, recordaremos como la LOFAGE, que es una ley de 14 de abril del año 1997 que hace transitar a la mayoría de la administración pública española, la reordena con nuevos parámetros y eso influye también en los organismos autónomos. Por tanto, la Oficina Española de Patentes y Marcas, a partir de ese momento, deja de estar regida por la ley franquista que sobrevivió, por supuesto, a la Constitución española, porque no había incompatibilidad en términos administrativos, a la ley franquista en relación con los organismos autónomos, y ya pasa a regular a los organismos autónomos de la forma moderna, más o menos como la conocemos hoy, porque ha habido un cambio posterior. Lo relevante de ese año 97 para la oficina es que, a raíz precisamente de la aprobación de esta LOFAGE, se hace necesario actualizar el régimen jurídico de la oficina en términos internos y se aprueba el Estatuto de la OEPM por el Real Decreto 1270/1997 de 24 de julio. Es un Real Decreto del que todavía hoy nos sirve como marco regulador básico, aunque ha sido modificado en varias ocasiones. Es en ese Real Decreto, no lo voy a poner aquí, pero bueno, lo podéis acceder rápidamente por el BOE, es ese Real Decreto el que configura la estructura actual de la oficina, pues su división en departamentos, sus fines esenciales y sus funciones para ejecutar esos fines, y otra serie de principios que son muy relevantes, como es el principio de autonomía presupuestaria, autonomía financiera, autonomía de gestión y otra serie de principios. Y me permito recordar, por si las dudas, que autonomía no significa independencia. Es decir, la oficina, en su figura de organismo autónomo, sigue muy vinculada al resto de la Administración General del Estado, fundamentalmente a través de la adscripción que se hace a la subsecretaría del Ministerio, a la subsecretaría, diría, de varios ministerios, porque ha ido cambiando en los últimos años, pero sobre todo sigue siendo un ente de carácter administrativo, con todo lo bueno y con todo lo malo que ello conlleva. Este Estatuto de la Oficina, que, repito, es la norma básica que nos rige a nosotros, desde a mí mismo como director de la oficina, como al resto de funcionarios y funcionarias que prestáis servicio en la oficina, ha sido modificado en varias ocasiones. La primera de ellas fue operado en un Real Decreto del 397 del año 2006, por el cual, sin duda, de una manera bastante avanzada y bastante visionaria,
se separó la División de Tecnologías de la Información de la Secretaría General del organismo. Esto fue algo indudable y que aplaudo a las personas que lo planearon, puesto que, como se ha demostrado después, no cabe duda de que muchas cosas han cambiado desde el año 92 hasta ahora, pero quizá lo que más ha cambiado es el grado de digitalización de la oficina. Os recuerdo que es una tendencia absolutamente de fondo, que luego analizaré con más detenimiento, pero así se creó la actual estructura de la oficina, dividida en lo que yo denomino 2 departamentos sustantivos o de tramitación, que son fundamentalmente el Departamento de Patentes e Información Tecnológica y el Departamento de Signos Distintivos, y otros departamentos que prestan servicios horizontales o transversales a toda la casa, el Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales, la Secretaría General y, por supuesto, esta división que tiene rango de departamento, la División de Tecnologías de la Información, además de la Unidad de Apoyo. El Real Decreto de la Oficina, siento si doy saltos, pero es que estoy siendo temático y no cronológico. El Estatuto de la Oficina ha sido modificado en otras ocasiones, ambas en el año 2017. En el año 2017 hubo un limbo que, en mi opinión, es bastante inexplicable y que muchos de los que estáis aquí ya estabais en la oficina en ese momento y además con posiciones de responsabilidad. Fue un limbo que, en mi opinión, fue inexplicable, una dejación de funciones por parte de determinadas personas de diferentes ámbitos y este año finalmente se adscribió la oficina, después de unos meses de duda, a el entonces Ministerio de Agenda Digital, Energía, Agenda Digital y Turismo, un ministerio algo extraño. Y se modificó el estatuto en 2 ocasiones. Se modificó el estatuto a raíz del Real Decreto 903/2017, de 13 de octubre, precisamente por esa adscripción de la oficina a ese ministerio, ahora me acuerdo el nombre bien, de Energía, Turismo y Agenda Digital, Minetad se llamaba en aquella época, y luego sobre todo una modificación del estatuto de algo más de relevancia, operada por el Real Decreto 317/2017, que la mayoría de las personas del Departamento de Patentes conocéis bien, puesto que es el Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de ejecución de la Ley de Patentes, de la actual Ley de Patentes, de la que hablaré a continuación. En este Real Decreto, el 316/2017, se introduce un apartado 6 bis en el artículo, no me acuerdo si en el artículo 3 o en el artículo 4, en el artículo que habla de las funciones de oficina, en la que se introduce una previsión que hasta ahora no ha sido desarrollada y que es compleja de desarrollar, por eso no ha sido desarrollada, pero sin duda para quien venga en el futuro será una tarea que tendrá pendiente, puesto que creo que no nos va a dar tiempo a ejecutarla con el año 2023 que vamos a tener encima, que es esta posibilidad de que la Oficina Española de Patentes y Marcas actúe en un contexto de mediación y arbitraje, que es una de las tendencias de futuro de las que hablaré a continuación. Pero bien, en definitiva, seguimos con el mismo estatuto que en el año 1997, ha sufrido determinadas modificaciones importantes de una manera expresa, he citado 3 de manera expresa, y también hay una tácita, que es la eliminación del Consejo de Dirección que aparece en el Real Decreto, dado que esto se hizo por la Ley 17/2001, de la que hablaré a continuación. Si hablamos ya de tiempos más recientes, tendríamos que tener en cuenta que el futuro de la organización interna de la oficina pasa por la elaboración de un nuevo estatuto, que estamos elaborándolo, puesto que hay un hecho administrativo fundamental que aplicar a la actual oficina, y es que si antes he empezado diciendo que la LOFAGE fue una ley fundamental para entender el funcionamiento de los organismos autónomos y, por tanto, también el funcionamiento de la OEPM, en el año 2015 se aprueban las leyes 39 y 40/2015, del 1 de octubre, una sobre las relaciones externas de la Administración, la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y otra, que es la más relevante a nuestros efectos, la nueva regulación de los organismos autónomos en la Ley 40/2015. Esta Ley 40/2015 obliga, a la elaboración de nuevos estatutos para los organismos autónomos, para adaptarlos a la realidad, y ahora mismo puedo decir que estamos en esa tarea y ojalá el nuevo estatuto de la oficina pueda ver la luz en los próximos meses. No voy a adelantar nada porque todavía está en una fase muy inicial. La tendencia, decía, más característica en términos administrativos ha sido la continuidad. Prácticamente en todas estas modificaciones ninguna tiene un calado muy sustantivo, quitando esta que he mencionado de la digitalización de los procedimientos. La Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y luego la profundización en la administración electrónica operada por la Ley 39/2015 es la que explican que, según los últimos datos que ha pasado el Servicio de Estadísticas de la Unidad de Apoyo, en los últimos meses o en los últimos datos,
tengamos una presentación de solicitudes, por ejemplo, en marcas nacionales que supera el 99%, tengamos una solicitud de prácticamente más del 98% de los recursos administrativos contra las resoluciones de la oficina presentados electrónicamente, o haya también una alta presentación en patentes, algo más baja, sobre todo por la existencia de inventores individuales que deciden solicitar, especialmente los modelos de utilidad, pero no solo, también las patentes, de forma que no están obligados electrónicamente. Porque el tránsito ha sido muy sencillo, que explico muy rápido. En esa Ley 11 de 2007 se establece por primera vez el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con la administración pública, y en la Ley 39 de 2015 ese derecho se convierte en una obligación, en un deber de los ciudadanos de relación con las administraciones públicas por vía electrónica, y esto se consigue precisamente a través de la introducción de una serie de normas que obligan fundamentalmente a las personas jurídicas y a los representantes, aunque sean personas físicas, a relacionarse electrónicamente con los ciudadanos. La mayoría de nuestros solicitantes actúan a través de personas la mayoría de nuestros solicitantes actúan a través de representantes, por tanto, a ellos se les aplica la previsión de esta normativa. Y luego, además, hay que tener en cuenta que la mayoría de las solicitudes de marca, los titulares son empresas de todo tipo, ¿no? Desde pequeñas y medianas empresas hasta grandes empresas. Por tanto, en este caso, están obligadas a relacionarse electrónicamente. A esto, por supuesto, ha acompañado también una profundización muy evidente. Y voy a poner un ejemplo de la pasada semana, una profundización muy evidente de los servicios electrónicos prestados por la oficina, tanto, sobre todo, desde el punto de vista del front office, es decir, de lo que ven nuestros ciudadanos cuando quieren solicitar las solicitudes correspondientes, cuando quieren presentar las solicitudes de registro de marca, de patente, de diseño o de las otras modalidades que también tramitamos. Y, sobre todo, también esto ha venido muy impulsado por también las líneas de digitalización de nuestros organismos internacionales. Y nombro por primera vez aquí los organismos internacionales porque, más allá del influjo del derecho de la Unión Europea, no se puede entender los últimos 30 años de la oficina sin entender cómo han ido evolucionando unos organismos internacionales con los que nos relacionamos, fundamentalmente la Oficina Europea de Patentes, es decir, con la que España se relaciona a partir de su pertenencia al Convenio para la Patente Europea de 1972, que por cierto está también de efeméride este año, se cumplen 50 años del Convenio de la Patente Europea, y también, por supuesto, al impulso a muchas políticas nacionales de propiedad industrial que da la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual, la OMPI, a la que también pertenecemos y en la que tenemos también un rol muy activo. Todo este panorama es el que ha dibujado que ahora mismo la Oficina Española de Patentes y Marcas sea un organismo muy moderno en términos administrativos, en la que prácticamente todos los servicios se prestan de manera electrónica con la mayor de las naturalidades, y al periodo más duro de la pandemia me remito, que se han seguido prestando con normalidad, aunque por supuesto cada día los retos en materia de digitalización, que conllevan por supuesto unos grandes retos en materia de accesibilidad, de protección de datos, de interconexión de registros, son muy relevantes, pues conllevan una inversión muy importante en materia de tecnologías de la información, y me remito al último Consejo de Ministros de la semana pasada, donde se nos autorizó para suscribir un nuevo contrato para los sistemas de la oficina por valor prácticamente, un contrato plurianual, por supuesto, por valor de 13 millones de euros. Así que estas serían las tendencias de la evolución de la parte administrativa de la Oficina Española de Patentes y Marcas, grandes dosis de continuidad, pero una clara influencia de los organismos internacionales y sobre todo de la Unión Europea, y sobre todo una tendencia progresiva hacia la digitalización de nuestros usos y de nuestros modos de trabajo, tanto internos como externos. Esto es lo que hemos hecho en los últimos 30 años en materia administrativa, y es lo que es una obligación que tenemos de seguir haciéndolo para prestar servicios con calidad, sin duda alguna, y eso es a lo que nos estamos dedicando día a día. La segunda parte de mi ponencia quería hablar un poco también de la parte sustantiva. He hablado hasta ahora un poco de la parte administrativa o de la parte procedimental. En esta parte quería hablar de los cambios sustantivos que quizá son los más interesantes desde el punto de vista material, dado que aunque la vinculación, como he dicho, de la OEPM con el resto de la administración pública es esencial y evidente, lo esencial o evidente para los ciudadanos que utilizan nuestros servicios, nuestros usuarios, son las normas sustantivas en materia de propiedad industrial, que han sufrido numerosos cambios en los últimos 30 años. He hablado ya del primer gran cambio, que fue la orientación de España dentro de las comunidades europeas a partir del año 1986,
pero sin duda ha habido otros muchos cambios que voy a señalar rápidamente porque creo que la mayoría los conocéis, y luego al final plantearé una serie de retos de futuros que yo creo que son bastante interesantes. Voy a dividirlos en las tres partes por ser un poco didáctico, dividirlo en tres diferentes sistemas jurídicos, como es el sistema de marcas, el sistema de diseños y, por último, el complejo sistema de patentes. Los dos primeros son más sencillos de explicar que el último y trataré de explicar por qué. Pues bien, en el ámbito de marcas, a partir del año 92 surge quizá el fenómeno más innovador en materia de marcas del mundo, y es que, como consecuencia precisamente del auge, o no del auge, sino de la evolución de la globalización, el mercado está más interconectado que nunca. A partir de esas épocas yo creo que se puede hablar de un mercado global como nunca antes había hablado, de los años 90 del siglo XX, es la gran expansión de los mercados globales. Tiene muchísimo que ver, por supuesto, con el cambio geopolítico que se vive a finales de los 80 y principios de los 90, con la caída de la Unión Soviética y, digamos, la generalización de la economía de mercado como único referente ideológico y también económico, y sin duda tiene que ver también por la profundización del derecho de la Unión Europea en los años 90. En el año 92, paralelamente también al nacimiento de la OEPM, surge el Tratado de Maastricht de la Unión Europea y, por tanto, también se avanza en muchísimos aspectos. Pues bien, precisamente como consecuencia de ese derecho europeo se dicta el Reglamento 40/94 por el que se establece la marca comunitaria. Quizá la incidencia más visible para nuestro país es que nace la Oficina de Armonización para el Mercado Interior, la hoy conocida como EUIPO, que se instala en Alicante, que empieza a operar en el año 96. En el año 96 se solicitaron ante la entonces OAMI aproximadamente unas 50.000 marcas, un número bastante relevante, que no se esperaban en ningún caso en ese momento, y en el año 2021 se ha batido el récord de solicitudes de marcas en el ámbito de la EUIPO, ya después del cambio que se operará después, que han sido prácticamente 200.000 marcas. 200.000 solicitudes, quería decir, de marcas ante la Oficina Europea. Esto conlleva, por supuesto, una profundización en el derecho de la Unión Europea, ya que la Oficina Española de Patentes y Marcas se ve obligada, entre comillas lo de obligada, porque nosotros participamos en el derecho europeo, nadie nos obliga a nada, nosotros lo negociamos en Bruselas y se negocian los diferentes órganos, pero bueno, el Sistema Nacional de Marcas se ve obligado, entre comillas, a convivir con el Sistema Europeo de Marcas, que son absolutamente coincidentes y que tienen diferencias, pero que tienen muchas similitudes, puesto que lo que hace la Unión Europea en este momento es tratar de profundizar en la aproximación entre los sistemas nacionales de marcas. Ya se comenzó a hacer con la directiva, la que se conoce como primera directiva, la directiva 89/104/CE, pero se ha seguido haciendo posteriormente, y esta será la línea fundamental en materia de marcas. En el año 2001, por tanto, se hace una nueva ley de marcas. Esa ley de marcas del año 88, de la que yo he hablado anteriormente, se ve derogada por la ley 17/2001 de marcas, que es la ley de marcas que seguimos teniendo hoy con sustantivas modificaciones, la última operada precisamente por una segunda avanzada en el ámbito del derecho europeo de marcas, que ha supuesto la negociación conjunta de dos instrumentos legislativos europeos. Por un lado, el reglamento de la marca europea se sustituye al reglamento anterior de la marca comunitaria, que es el reglamento de la Unión Europea 2017/1001, que profundiza en el sistema de la marca europea, la hace más fácil de utilizar para los usuarios y, sobre todo, modifica la entonces OAMI, que se pasa a llamar ya EUIPO, European Union Intellectual Property Office, Intellectual Property Office en inglés, y luego, sobre todo, por la segunda directiva, que podemos denominar que es muy relevante en materia de marcas, una directiva del año 2015, la directiva 2015-2436, que ha sido traspuesta al ordenamiento jurídico español por el Real Decreto Ley 23/2018, que se aprobó en diciembre del año 2018 y que modificó precisamente esta Ley 17/2001 de marcas. Esos son los cambios más significativos en el ámbito europeo. No voy a profundizar en ninguno porque no tendríamos tiempo. Quizá lo más relevante es el cambio que se opera en el ámbito de las posibilidades registrales de la marca, ya que se elimina el requisito de representación gráfica, lo que permite el registro de nuevos tipos de marca, que es algo de lo que aún hoy se sigue debatiendo muchísimo y sin duda saldrá a lo largo de este curso, sobre todo en el día que lo dediquemos al derecho europeo de marcas y en general al sistema de marcas. Pero es que a la vez que se operaban todos estos cambios en un ámbito regional mundial, como es el ámbito europeo, se operaban determinados cambios internacionales. Y es que en el año 94, el mismo año en el que se aprueba
este reglamento sobre la marca comunitaria y, por tanto, nace la OAMI, se aprueban 2 textos internacionales de mucha relevancia para la propiedad intelectual, sobre todo para el derecho de marcas, pero no solo, como es, en primer lugar, el Tratado sobre Derecho de Marcas de la OMPI, el TLT, que se aprueba en el año 1994, pero, sobre todo, el acuerdo sobre los ADPIC, que se aprueba también en el año 1994 y que desde entonces nos vincula a todos los países que pertenecemos a la Organización Mundial del Comercio y que sin duda contribuyó a orientar mucho la aplicabilidad de los derechos de la propiedad industrial a los aspectos comerciales internacionales. Y es que precisamente, por eso he citado los ADPIC y la Organización Mundial del Comercio, son la prueba fehaciente de que los años 90 son los años de la globalización del comercio internacional y, por tanto, un año en el cual comienzan a estar en boga los derechos de propiedad intelectual. Estos 2 textos han influido mucho en nuestro derecho de marcas actual y siguen influyendo mucho. ¿Qué nos espera en el futuro del derecho de marcas? Pues tenemos varios retos muy relevantes. Desde el punto jurídico nacional tenemos que acabar de implementar, de transponer la directiva de marcas. Lo haremos antes del día 14 de enero de 2023 con el establecimiento de un sistema de nulidad y caducidad en vía administrativa a prestarse directamente por la oficina, que convivirá con luego el potencial recurso ante los tribunales, con una modificación muy relevante que hemos hecho también, o que mejor dicho hemos contribuido a hacer, ya que se trata de un texto legislativo del Ministerio de Justicia, que ha propuesto el Ministerio de Justicia, como es la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con las competencias de los tribunales mercantiles. Y es que a partir del 14 de enero de 2023, las resoluciones dictadas por la Oficina en materia de propiedad industrial serán recurribles no ante los tribunales contenciosos administrativos, que era lo habitual, sino ante los tribunales mercantiles, en concreto ante las secciones especializadas de lo mercantil de las audiencias provinciales de determinados sitios. Hemos creado, por tanto, una especialización judicial con el acuerdo del Ministerio de Justicia y de otros ministerios que, sin duda, contribuirá a asegurar la coherencia y la especialización de los tribunales en materia de litigios sobre propiedad intelectual y, sobre todo, acabará con la división entre los litigios que se suscitan entre particulares que iban ante estos tribunales mercantiles ya y los litigios que se suscitan entre la oficina y un particular que iban ante lo contencioso administrativo. En ese sentido, nos estamos poniendo al mismo nivel que otros muchos países que tienen unos sistemas de propiedad intelectual muy avanzados. La verdad es que en estas últimas asambleas generales de la OMPI, que han tenido lugar la semana pasada, he tenido oportunidad de hablar mucho, por ejemplo, con la oficina de Singapur, que hace muchísimos años que dieron este cambio y en general en muchas jurisdicciones esto se dio hace mucho tiempo. Fue un reto muy interesante que hemos abordado en el último año y medio y esta modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial está ahora mismo en el Senado, pendiente de la ratificación final por el Senado o, en su caso, de que se introduzca alguna enmienda, de la posterior ratificación de la enmienda en el Congreso de los Diputados. Pero, en definitiva, va a ser una modificación que supone, como yo siempre explico, trato de explicar de una manera gráfica, un giro copernicano en la forma en la cual los tribunales van a fiscalizar el trabajo de la Oficina Española de Patentes y Marcas y, sobre todo, se van a superar determinadas antinomias que se generaban entre las sentencias dictadas por los tribunales de lo contencioso administrativo y las sentencias dictadas por los tribunales mercantiles. Es un avance sin duda muy importante y me alegro mucho de que la oficina haya podido abordarlo en los últimos tiempos. Y sin duda afectará muchísimo al derecho de marcas, ya que esta modificación trae causa precisamente de la transposición de esa directiva de la que he hablado al principio. Si pasamos al ámbito de los diseños, en el ámbito de los diseños industriales las tendencias se comparten con las marcas, por una razón muy sencilla. La Unión Europea, en un momento dado, los órganos legislativos de la Unión Europea y los Estados miembros, a través de la redacción del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, del Tratado de la Unión Europea, decidieron en su momento que se establecerían sistemas de propiedad industrial a escala europea en materia de marcas y en materia de diseños, no en materia de patentes, por ejemplo, y esto es bastante relevante. En ese sentido, la misma tendencia que se ha seguido en el ámbito de las marcas, es decir, un influjo evidente del derecho europeo de marcas en el derecho nacional, se ha seguido en materia de diseños. En el año 98, en el ámbito de la Unión Europea, se aprueba la Directiva 98/71/CE sobre protección jurídica de los diseños y modelos y en el año 2002 se aprueba el Reglamento Europeo 6/2002 sobre los derechos y dibujos y modelos comunitarios, es decir, los diseños industriales comunitarios, que se les encarga su tramitación a la entonces OAMI de nuevo. Por tanto, a partir del año 2002, la OAMI, hoy EUIPO, tiene competencias para registrar y, por tanto, expedir títulos de derechos de propiedad industrial en el ámbito de marcas y de los diseños con valor automático en toda Europa, con influjo automático en toda Europa. Es por este quehacer legislativo europeo por el cual
en el año 2003 se aprueba la Ley 20/2003 de 7 de julio de protección jurídica del diseño industrial, que es el actual texto legislativo que rige nuestro país en materia de diseños. Esta ley de diseños, en mi opinión, ha quedado desfasada. El sector de diseños opera con una extrema velocidad. No es lo mismo, no tiene nada que ver, diría yo, el uso de los diseños industriales en un contexto como el de finales de los 90 o comienzos de los 2000, que el uso que hoy se hace del diseño, en primer lugar, en muchísimas industrias creativas, pero también en industrias pesadas o en industrias más típicas, pero sobre todo en unos entornos digitales en los que los retos son muy diferentes. Es por ello por lo cual estamos esperando, voy a utilizar un modismo como agua de mayo, el texto nuevo que la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea se comprometió a sacar, no han podido sacarlo y esperemos que bajo la presidencia checa actual podamos ver el nuevo texto propuesto por la Comisión sobre la nueva regulación a escala europea de los diseños industriales y también la nueva directiva de diseños industriales que nos obligará forzosamente a modificar nuestro sistema de registro y de protección de los diseños industriales a escala nacional y, bueno, en todos los países, ¿no? En este sentido, los retos que se suelen apuntar como más relevantes en materia de diseños será la sempiterna cuestión relativa a las piezas de recambio y el registro o no y las posibilidades que hay en este sistema, al que se añaden otra serie de retos como la velocidad con las cuales las empresas demandan ahora los diseños industriales y lo que cambian los diseños como consecuencia de cambios muy rápidos en la moda precisamente por esta digitalización y, por supuesto, también cómo conjugar la protección de los diseños industriales con la existencia de las tecnologías de impresión 3D. Quizás son los tres temas de los que más se habla y, bueno, estamos esperando a ver cómo la Comisión Europea, con su poder está aquí Alfonso, que nos hablará sin duda de este tipo de cuestiones mañana, cómo la Comisión Europea avanza y hace avanzar el derecho de los países miembros en este sentido. Pero es que además tenemos una novedad que es ultimísima ahora, y es que después de 10 años bloqueados, el pasado viernes, fue el viernes, ¿no? Fue el jueves. Fue el jueves, efectivamente, fue el jueves, se desbloqueó después de 10 años en las 63ª Asambleas Generales de la OMPI la convocatoria de una conferencia diplomática para la elaboración sobre un tratado de derecho de diseños que armonice el derecho de diseño de todos los Estados miembros, como han hecho el PLT en materia de patentes, que todavía no lo he nombrado, o el TLT, el Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994, que ya he nombrado. Se abre un periodo nuevo, por tanto, en el que la OMPI va a jugar un papel director muy relevante en materia de las negociaciones internacionales sustantivas en materia de propiedad industrial y ahí nosotros, como un país de peso en materia de diseño industrial y en general en materia de diseño en otras también industrias, creo que será muy relevante nuestra participación. Lo que aprobaron las Asambleas Generales de la OMPI fue que este tratado, que por tanto la convocatoria de una conferencia diplomática y por tanto el texto resultante de esa conferencia diplomática debe estar aprobado no later than 2024, es decir, no más tarde de 2024. Por tanto, es muy probable que en 2023 se convoque esta conferencia y probablemente o en 2023 o en 2024 se realicen los trabajos para un nuevo tratado multilateral en la OMPI, al que entiendo que los países de la Unión Europea nos sumaremos bastante rápido y luego veremos qué alcance tiene. Poco a poco, estos tratados sustantivos de la OMPI van ganando adhesiones, poco a poco, y en todo caso suponen una armonización internacional que es de mucha relevancia para nosotros como Estados miembros, aunque aquí hago un caveat, y es que tanto en el ámbito de las marcas como en el ámbito de los diseños industriales, los países miembros de la Unión Europea vamos sustantivamente más coordinados y más armonizados de lo que son los mínimos comunes denominadores de estos tratados internacionales. En todo caso, es una excelente noticia y en términos personales me permito decir que fue un día muy emocionante en la OMPI poder desbloquear algo que llevaba 10 años bloqueados de la agenda normativa de la OMPI. Vistos los tratados, los tratados, los convenios y en general la regulación de los últimos 30 años en materia de marcas y en materia de diseños, podríamos hablar ahora de patentes. El contexto de patentes es bastante más complejo en primer lugar porque la Unión Europea no ha desplegado en el ámbito de las patentes el poder competencial que sí ha desplegado en el ámbito de las marcas y diseños y por tanto eso hace un sistema internacional y una influencia sobre el sistema nacional bastante más complejo que en el ámbito de las marcas y los diseños y además
además nosotros aquí también tenemos una serie de obligaciones muchísimo más fuertes derivadas al sistema del Tratado de Cooperación en materia de patentes, que es un tratado multilateral que administra la OMPI, el PCT. Entonces, aquí quizá habría que decir que hay una característica similar al del sistema europeo, pero que es un derecho europeo sui generis, puesto que no es un derecho europeo emanado de las instituciones comunitarias, sino un derecho de ámbito europeo emanado de otra organización regional. Y es que, aunque mucha gente, los que estáis aquí en esta sala sí, pero mucha gente tiene dudas, el convenio de la patente europea no es un convenio de la Unión Europea, es un convenio internacional de una organización especial, como puede ser la OTAN, como puede ser la OSCE, como puede ser cualquier organización de carácter regional, como es la Organización Europea de Patentes, que precisamente es el convenio de Múnich sobre la patente europea de 1972. España pertenece a este convenio de Múnich porque fue una de las cuestiones más relevantes en el acceso a las comunidades europeas entonces, y somos una parte muy activa de este convenio de Múnich a través de nuestra organización en la Oficina Europea de Patentes. Pero es que también tenemos una gran participación en el sistema internacional de patentes, puesto que como muchísimos países en el mundo, más de 153 partes contratantes, somos parte del Tratado de Cooperación en materia de patentes. Pero es que además la Oficina Española de Patentes y Marcas juega un papel muy importante dentro de ese tratado, puesto que somos Oficina Internacional de Búsqueda y Oficina Internacional de Examen Preliminar. Es decir, oficina ISA-IPEA dentro de este Tratado de Cooperación en materia de patentes, lo que nos da un rol privilegiado dentro del sistema que solo tienen, si no me equivoco, 26 oficinas restantes en todo el mundo, algunas tan importantes como la oficina, por supuesto, japonesa, la oficina americana, la oficina de Brasil, la oficina, por ejemplo, la egipcia, con la que hemos colaborado recientemente, u otras oficinas en el mundo, y también lo tienen oficinas regionales, como es el caso de la Oficina Europea de Patentes o, por ejemplo, la Oficina Euroasiática de Patentes, hoy muy cuestionada por motivos geopolíticos que creo que no hace falta explicar. Entonces, este influjo ha sido muy importante y explica hoy cómo opera la Oficina Española de Patentes y Marcas en materia de patentes. Son dos fuentes, por tanto, que nos nutren, la fuente europea no comunitaria, como es la fuente del Convenio de Múnich, y una fuente directamente internacional, como es nuestra pertenencia al PCT, en un grado muy complejo, como es al ser Autoridad Internacional de Búsqueda y de Examen Preliminar. Pues bien, en este contexto hay que decir, y lo decía ya antes, que en el año 1986 se hace una ley de patentes que sustituye al antiguo Estatuto para la Propiedad Industrial, no lo he nombrado al principio, pero bueno, se sobreentiende respecto de todas las leyes que he ido nombrando posteriormente, y es una ley que fue modificada en varias ocasiones, algunas de esas veces precisamente para incorporar derecho europeo muy especial que afectó tangencialmente al ámbito de las patentes. Me refiero, por supuesto, a la Directiva 98/44 sobre invenciones de carácter biotecnológico que hicieron modificar la Ley Española de Patentes, esa ley del año 86, a través de la Ley 10 del año 2002, de la Ley de 29 de abril de ese año 2002. El cambio más relevante que se ha operado en la legislación española en estos 30 años ha sido el de la Ley de Patentes del año 2015, una ley que deroga esta ley del año 1986, es la Ley 24/2015, de 24 de julio, o sea, también una ley que se aprobó también en verano, y es una ley que cambia determinados aspectos, pero fundamentalmente acaba con el examen sustantivo a la carta, que ésta se establecía, y se establece un procedimiento único para la concesión, igualándose, por tanto, al procedimiento único de concesión que estriba en el convenio sobre la patente europea, este convenio de Múnich, y que, bueno, ha tenido muchísimas novedades, en mi opinión, y que fundamentalmente lo que ha hecho es parecer que la oficina trabaja menos, porque las estadísticas de solicitudes de patentes nacionales han caído mucho, pero sin duda que se hayan alineado el sistema nacional con el sistema europeo de patentes es una noticia muy positiva para los usuarios del sistema de patentes. Este ha sido el cambio más relevante quizá en materia de patentes. Y en el ámbito internacional, el cambio más relevante, además de, por supuesto, esta pertenencia al PCT que ya he dicho, es que España ratificó en el año 2013 el PLT, el Tratado sobre Derecho de Patentes del año 2000 de la OMPI, al que, por tanto, nos incorporamos en 2013, que es, al igual que ese Tratado del Derecho de Marcas que he comentado y que ese futurible Tratado sobre el Derecho de Diseños, se trata de una norma que armoniza el derecho nacional en determinados aspectos. Estas normas de derecho internacional que se pusieron en este Tratado de Derecho de Patentes se armonizaron en nuestra ley a través precisamente de esta Ley 24/2015. El futuro del derecho de patentes es quizá el ámbito más complejo y sobre el que cabrían un montón de disquisiciones. Va a haber muchas a lo largo de estos días. Yo me voy a limitar a abordar algunas. Quizá la mayor incógnita que hay en materia de derecho de patentes en la Unión Europea es ver si finalmente la Unión Europea se decide a dar un paso adelante o no en materia de patentes.
hay determinados pequeños pasos por los cuales la Unión Europea parece querer cada vez tener un mayor impacto regulatorio directo en materia de patentes. Hasta ahora siempre ha sido indirecto a través de la Oficina Europea de Patentes. Me remito, por supuesto, a la regulación que se ha hecho a escala europea, de obligatoria a nivel nacional, de los certificados complementarios de protección, que afectan a las patentes farmacéuticas y a otras patentes de esos ámbitos para extender la vida útil de esas patentes. Se está previendo también una nueva regulación europea sobre esa cuestión. Y además, la Unión Europea, y bueno, esto lo discutiremos mañana, Alfonso, y con otros ponentes también, en los últimos tiempos, sobre todo yo creo que a raíz de la pandemia, del COVID-19 y de lo complejo que ha sido abastecer unos mercados tan exigentes como los mercados europeos de una solución tecnológica novedosa y muy necesaria en un contexto de crisis en el que cientos de miles de personas han muerto en el continente europeo, creo que en esas circunstancias algo ha cambiado en el pensamiento de las instituciones europeas y algo ha cambiado en el pensamiento de los Estados miembros respecto a la relación que tienen que tener la Unión Europea y las patentes, repito, de forma directa. En ese sentido, en el plan de acción de la Comisión Europea para la Propiedad Intelectual ya se avanzan determinadas líneas que estaban planteadas ya antes de la pandemia, pero creo que se han reforzado después de la pandemia, como es sobre todo el debate sobre, por ejemplo, las patentes esenciales y los estándares vinculados a estas patentes esenciales y una propuesta o no regulatoria que ya veremos. Si no me equivoco, ahora mismo la Comisión Europea tiene abierta la consulta pública sobre esta cuestión para todos los particulares y está por ver qué tipo de pasos da la Unión Europea en este sentido. Tendremos una ponencia mañana o el miércoles sobre patentes esenciales por un especialista, ahí podremos discutirlo más. Y luego también hay determinadas voces que hablan de la posibilidad de la creación de no una patente de la Unión Europea, pero sí de un modelo de utilidad de la Unión Europea. Esto está por ver, está en una fase muy inicial, hay Estados miembros que tienen una gran animadversión por esta figura, hay otros Estados miembros que lo ven mejor, y sin duda es un debate que está lanzado. Y luego, por supuesto, está el elefante en la habitación, que sería el estado de la patente europea con efecto unitario y la situación española al respecto, sobre la cual no me voy a pronunciar porque, por supuesto, no ha cambiado en absoluto. Más allá de estos ámbitos, hay otros ámbitos que sin duda son muchísimo más interesantes para discutir y voy a citar solo uno, que sería la inteligencia artificial y el derecho de patentes. En mi opinión, ahí tenemos tres. Yo como director siempre trato de abordarlo en tres ámbitos que voy a explicar muy rápido y con esto finalizo la conferencia hablando del futuro, como tiene que ser, puesto que he hablado mucho del pasado. Yo creo que hay un ámbito procedimental y es cómo va a afectar la inteligencia artificial al trabajo interno en las oficinas de patentes. Es decir, cómo la aplicación de herramientas de inteligencia artificial va a facilitar o a modificar el trabajo que hace hoy un examinador de patentes. Este es un debate interesantísimo y tenemos que ver hasta dónde llega, porque de nuestra dependencia de estos sistemas puede depender la del derecho de patentes en el futuro, puesto que tenemos que pensar que es posible, aunque en mi opinión no deseable, que el experto en la materia que reconoce todas las legislaciones de patentes pase a ser una máquina, y en ese caso los requisitos de patentabilidad sin duda serán calificados de una manera muy diferente, porque por ejemplo la actividad inventiva no puede ser calificada igual por un cerebro humano que por una inteligencia artificial de alto nivel conectada automáticamente con miles de bases de datos. Es decir, lo que es obvio para el experto en la materia humano podría no serlo para la máquina y sobre todo viceversa. Y esto, sin duda, pone en jaque determinadas cuestiones del derecho de patentes, además de, por supuesto, de la liberación de la carga de trabajo que puede suponer este tipo de herramientas y luego la nueva prestación de otros servicios de alto valor añadido que se puede hacer en las oficinas de propiedad intelectual e industrial en el futuro, de tener estas máquinas o estas herramientas o estas aplicaciones, me da igual el nombre que le pongamos. Hablaremos más detenidamente de inteligencia artificial con una experta que va a venir de la Universidad Politécnica de Madrid el miércoles. El segundo aspecto que a mí me parece más relevante es el aspecto de la patentabilidad de las invenciones de inteligencia artificial, es decir, ¿es patentable o no aquellas soluciones técnicas a problemas concretos para los cuales se aplica la inteligencia artificial? Sobre esto se ha discutido mucho y se está discutiendo mucho en la EPO y seguiremos discutiendo mucho. Frente a la tradicional división entre software protegido mediante derecho de autor y otro tipo de derechos conexos al derecho de autor y el hardware protegido mediante patentes, esto se está acabando. Hay nuevas tendencias que cada vez hacen más porosa esta frontera entre hardware y software y, por tanto, hacen más porosa esta diferente potencial patentabilidad entre
por ejemplo, dispositivos que utilizan la inteligencia artificial y otros sistemas de inteligencia artificial puros. Todo dependerá, por tanto, como está reconociendo la EPO, del efecto técnico que tenga esa inteligencia artificial aplicada a esa invención. Y luego, por supuesto, hay otro debate, que en mi opinión es un debate absolutamente cansino, que debería estar resuelto muchísimo más, que es el debate sobre si se puede reconocer como inventor a una inteligencia artificial. En mi opinión, esto es un debate absolutamente estéril. Creo que la respuesta es evidente, la respuesta es que sí se puede reconocer, puesto que está existiendo y que es de nuestra capacidad como Estados y como organizaciones internacionales la que dependerá que acojamos en el seno del derecho de patentes a estos inventores no humanos, que por supuesto siempre tiene que haber un punto de conexión con una figura humana, ya veremos cómo, pero por supuesto este es un debate que se está dando como consecuencia del célebre caso Davus, que yo creo que se podrá hablar, no sé si Luis Ignacio tú vas a hablar de ese caso, pero sin duda es un caso muy interesante y que en este sentido plantean estos tres horizontes de la inteligencia artificial y el derecho de patentes, un horizonte más sustantivo, un horizonte más procedimental y un horizonte más subjetivo, si queremos hablarlo, es decir, de esta atribución que además, está teniendo determinados problemas, pero creo que va a ser una frontera, un dique de contención que no va a aguantar muchísimo más tiempo y que de nosotros dependerá darles cabida en el derecho de patentes, que es un derecho que siempre defendemos porque es un derecho que es mucho más democrático, en mi opinión, que otras formas de protección, o acabarán yéndose a otros ámbitos de protección que no son tan deseables para la evolución tecnológica, el crecimiento científico, por supuesto, para la mejora de la sociedad, que es a lo que nos dedicamos desde las oficinas de propiedad industrial en nuestros países. Pues yo creo que con esto hemos hecho una panorámica de los últimos 30 años, pero también del futuro que nos espera en determinados aspectos. Y bueno, me he ceñido más o menos al tiempo, así que muchas gracias por su atención.